Buenas, estimada comunidad ITMA, nos encontramos en este ciclo de charlas en ITMA Skill, Semana ITMA Skill. Ustedes saben que el objetivo que tiene este ciclo de charlas es precisamente realizar intercambio de conocimientos, intercambio de temas, intercambio de destrezas, habilidades, ¿no es cierto?, temáticas que se desarrollan al interior de cada una de nuestras carreras y así cada uno de nuestros docentes que trabajan de manera online han ido preparando, ¿no es cierto?, charlas con distintas temáticas de interés que en esta oportunidad nos reúnen en torno a la carrera de técnico en agricultura ecológica. Nuestro docente, don Juan Medina, que es docente de esta carrera también, en esta oportunidad nos trae, ¿no es cierto?, un interesante tema, ¿no es cierto?, denominado semillas tradicionales, selección, cosecha y guarda. En este contexto, ¿no es cierto?, él nos va a presentar un trabajo que él, ¿no es cierto?, elaboró con dedicación y, por supuesto, atentos a poder entender, ¿no es cierto?, cómo nos va mostrando este tema y cómo podemos aprender de él. En esta oportunidad, nuestro profesor tiene algunos problemas de conexión, por lo tanto, no va a poder activar su cámara, pero sí va a poder explicarnos y va a poder presentarnos, ¿no es cierto?, todo lo que él preparó. Estimado Juan, un gran abrazo y por supuesto bienvenido y el micrófono es tuyo para que puedas partir la charla. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches ya. Vamos a comenzar esta presentación, espero que no tengamos problemas en desarrollo. Tal como les comentaba, yo estoy en una parte rural, acá en Champa, entonces a veces se generan problemas, pero esperemos que no ocurra nada complicado, ¿ya? Bueno, esta charla que voy a trabajar, bueno, está dentro del contexto de lo que significa la semilla criolla, la semilla local, la semilla tradicional, y por lo tanto vamos a entrar en ese tema, ¿ya? Además también parte de un proyecto que se hizo acá con algunos productores y productoras, por lo tanto algo voy a comentar respecto a eso, respecto a este trabajo que se hizo con guardadores y guardadoras de semillas de acá de la comuna de Paine. Algo vamos a mostrar eh, respecto a esto, ¿ya? Bueno, primero que nada, para poder comenzar tenemos que definir lo que es semilla. Claro, y podemos tener distintas definiciones. Desde el punto de vista de la botánica, claramente es un óvulo que dentro tiene contenida información para poder desarrollar esta planta, eh, como es el tema, la raíz, el tallo, la hoja, etc. Por lo tanto, es una de las definiciones a tomar en cuenta. Y si nos vamos a lo que es la definición de la RAE, podemos decir que es un grano que en distintas formas producen plantas, y estas plantas, lógicamente, una vez que han sido sembradas, nos va a entregar una planta de la misma especie nuevamente, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de este contexto de la semilla tradicional, de semilla criolla, es bastante limitado esta definición. Por lo tanto, la definición que podemos dar a partir de esto es un poquito más romántica, incluso podríamos decir. Por lo tanto, decimos normalmente que la semilla muchas veces está viva para muchos agricultores y agricultoras, en memoria. De hecho, si miramos esta fotografía, claramente muchas de las guardadoras o guardadores de semillas evocan justamente su infancia. Muchos de los padres o abuelos hicieron este tema de la guarda de semilla o el curado de semilla también, como se le conoce, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de la vida de una planta que a través de la semilla se perpetúa, ¿verdad? Y se va adaptando justamente a distintas condiciones del medio, y es un poco la característica de esta semilla tradicional. La semilla, por lo tanto, es una energía que está ahí condensada dentro de la planta y por lo tanto trae todo el material genético, toda la información para poder desarrollar nuevamente un individuo mediante justamente esta activación o germinación que nosotros podemos hacer cuando trabajamos con ella, ¿ya? Desde el punto de vista de tipo de semillas, nosotros no siempre vamos a encontrar o vamos a hablar de semillas tradicionales, sino también tenemos que hablar también de ciertas semillas que están presentes justamente entre los agricultores y agricultoras, y una de esas son justamente las semillas híbridas, ¿ya? Que son el resultado, en este caso, de la polinización cruzada muchas veces de dos variedades, ¿ya? Ahora, este cruce de dos variedades puede darse a través ya en forma natural o otra vez en forma artificial. De hecho, cuando hablamos de que se genera en forma natural, gran parte de las plantas que hoy día tenemos justamente son
producto de este intercambio de polen que se fue dando en forma naturales. Muchas variedades silvestres que se utilizaban fueron domesticadas y se fueron seleccionando y fueron buscando ciertas características a partir justamente de esta hibridación. Por lo tanto, muchos campesinos cuando hacen esta hibridación o hacen este mejoramiento, esta domesticación de esta planta, lo que buscan principalmente es justamente a veces por rendimiento, tamaño, sabor, etcétera. De hecho, aquí justamente en la diapositiva podemos ver un mejoramiento que se fue haciendo justamente de una variedad silvestre, ya por lo menos en la zona de México y Centroamérica, que es el teocincle. ¿Ya? El teocincle es la planta originaria o inicial al maíz, y los campesinos, sobre todo mexicanos de la zona de, de Guatemala, etcétera, fueron haciendo mejoramientos hasta que finalmente llegaron a lo que nosotros estamos observando aquí como el maíz actual, ¿ya? Entonces ahí vemos justamente cómo se fue haciendo esta técnica del mejoramiento, ¿ya? Después de eso podemos observar las semillas conocidas también como semillas artificiales, ¿ya? O hibridaje artificial, y que es producto justamente de la biotecnología, ¿ya? Que genera justamente variedades con un alto rendimiento productivo, pero que se expresan muchas veces su comportamiento en una sola generación, ¿ya? Entonces, muchos de estos de estas empresas semilleras utilizaron semillas tradicionales, las fueron haciendo mejoramientos, las fueron patentando y finalmente sacaron estas variedades con un alto rendimiento, ¿ya? Ahora, normalmente lo que se busca con este cruce de variedades, muchas veces que no tan afines, ¿ya? Es, lógicamente, generar un mejor color, resistencia a enfermedades, mejor post cosecha, uniformidad en el cultivo. Es típico, por ejemplo, el caso de los tomates, larga vida, que lo que genera este cruzamiento, esta hibridación artificial, es eso, mejores tamaños, formas, etc. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema o cuál es el problema de este tipo de semillas? Que su potencial de rendimiento solamente se expresa en una generación. Por lo tanto, cuando queremos volver a replantarlas, muchas de ellas aparecen deformes, más enanas, o derechamente no germinan. Ya muchos agricultores, ciertas semillas de estas les tienen un nombre que es las semillas Terminator. ¿Ya? ¿Por qué Terminator? Porque finalmente tratan de sembrar nuevamente y no aparece nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se busca acá es justamente un tema de un negocio. ¿Ya? Y acá vemos justamente en la fotografía una semilla que está con un elemento fúngico, normalmente son de coloración muy rojiza o naranja, o algunas también de coloración verde muy intenso. ¿Ya? Entonces, este tipo de semillas normalmente nosotros no tratamos de no utilizarlas, y en caso que queramos partir eventualmente, buscamos semillas de polinización abierta, no híbrida, ¿ya? Muchas pueden venir eventualmente con un fungicida y hacemos una triple limpieza para poder utilizar y empezar su acribillamiento, ¿verdad? Y su trabajo o su formato orgánico con ella. Después de eso tenemos lo que son las semillas transgénicas, ¿ya? O OMG, genéticamente modificadas, ¿ya? Que normalmente se hacen en laboratorios cruzando genes, ¿ya? Pero estos genes normalmente no siempre provienen de la misma especie o variedad, o incluso muchas veces vienen eh, de otros contextos como son el reino animal, por ejemplo, ¿ya? Y esto normalmente, tal como dice acá, no pasa en forma natural en la naturaleza. Entonces, eso es lo complejo de estas semillas, ¿verdad? Que muchas de ellas han ido mostrando problemas en la salud de las personas, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿qué le interesa a la industria semillera? Principalmente plantas de masivo consumo. Y es así como vemos justamente hoy día que en el tema de las semillas transgénicas tenemos principalmente soya, maíz, trigo, algodón, arroz y raps, ¿verdad? O también conocida como canola. ¿Ya? Esas son las que principalmente existen otras semillas transgénicas, sí existen otras semillas, pero principalmente la industria se ha desarrollado principalmente en este tipo de variedades, ¿ya? Ya que muchos los otros los cubre el mercado de la semilla híbrida principalmente. Ahora, dentro de lo que significan las semillas transgénicas, vamos a encontrarnos con dos tipos: semillas que son resistentes eventualmente a herbicidas, principalmente el Roundup, que ellos mismos lo producen, y otras semillas también que traen el Bacillus, ¿verdad? El BT resistente, en este caso insectos, dentro de la misma semilla. Entonces, en el caso de las semillas que son resistentes al herbicida, claro, uno
siembra un maíz y aplica un Roundup, un herbicida, muere todo, pero lo único que queda ahí justamente es este maíz transgénico, ¿ya? Y es la forma también muchas veces que estas industrias que patentan además sus semillas tienen para poder iniciar juicios legales con productores, porque claro, de repente ven que dicen esta semilla es mía, el agricultor dice no, no es tuya, es mía, tengo mucho tiempo, tiran Roundup, el maíz queda ahí, entonces dicen, viste, esta es mía. Entonces tienen que pagar el royalty o tienen que en este caso quemar completamente la plantación. Y eso muchas veces se genera justamente por el hibridaje o por la contaminación que muchas veces estos maíces hacen a 3 a 5 kilómetros normalmente alrededor. ¿Sí? Entonces es un tema, este tema de las semillas transgénicas. ¿Ya? Veamos, ahora, lo que nos interesa a nosotros justamente son este tipo de semillas, ¿ya? Acá vemos algunas semillas que estoy trabajando actualmente, por lo menos en mi espacio, algunos maíces bicolores, tricolores, etcétera, maíces de cóctel, de coloración parda, la famosa haba morada, son todas semillas tradicionales, ¿ya? Y semillas tradicionales de polinización abierta principalmente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la polinización se puede hacer en forma tanto anemófila como eh, como entomófila, ¿ya? Tanto entomófila como anemófila, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué significa? Que generación tras generación se pueden se pueden seguir trabajando, se pueden seguir sembrando estas semillas, ¿ya? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que los campesinos la pueden guardar y pueden nuevamente seguir utilizando cada año, ¿ya? Sin tener que pagar ningún tipo de royalty, ni licencia, nada. La van guardando, simplemente irán y van haciendo mejoramientos, ¿ya? Ahora, muchas de estas semillas, lógicamente, se han ido perdiendo en muchos lugares, como por ejemplo el caso de la morada que estamos viendo acá. Esta semilla, acá, por ejemplo, en los lugares que nos ha tocado eventualmente trabajar con alumnos del ITMA, muchos agricultores antiguos dicen que estaba presente acá en la zona, no sé, Isla Maipo, Pirque, Paine, Buin, pero se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque fueron desplazadas por otro tipo de semillas que tenían mayor rendimiento, eran de tamaño mucho más grande y se fueron perdiendo. Pero esta semilla es bastante más resistente a lo que es el, ¿cómo se llama? Condiciones de frío, etcétera. Bastante más rústica que un agua dulce, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con estas semillas, verdad? Estas semillas, también conocidas como locales o criollas, se van adaptando justamente a las distintas condiciones, los distintos ecosistemas en los cuales ellos se van desarrollando. Y por lo tanto, se va a generar un proceso natural, ¿verdad? Son variedades únicas y específicas de cada lugar. Por lo tanto, por eso a veces no sirve traer una semilla desde, no sé, de Valdivia a Santiago o viceversa, porque son condiciones distintas, requiere justamente un acribillamiento. ¿Para qué? Para que puedan en este caso lograr esta alta resistencia que buscamos en este tipo de semillas. Bueno, acá tal como les digo, tenemos el maíz pi o tricolor, tenemos la haba morada, tenemos la cirila, esta es una papa que se perdió el año 50 acá en Chile y que esta la rescaté de la zona ya de Cauquenes, de Conaripe, ¿ya? Entonces, repito, son semillas tradicionales y que en el caso de algunos agricultores, agricultoras, muchas de ellas se traen por más de 100, 150 años y más, seguramente, ¿ya? Eso. Consideraciones para el cultivo, en este caso de la semilla criolla. Veamos algunas consideraciones que se tienen que tener justamente para poder trabajar eh, esta semilla, ¿ya? Bueno, lógicamente, normalmente en la guarda, esta semilla normalmente se mantiene en latencia, es decir, el embrión se halla en estado de dormancia, ¿verdad? Y cuando germina, lógicamente empieza toda su actividad y crecimiento, dando justamente origen a las distintas especies o plantas que normalmente nosotros trabajamos en agricultura. Por lo tanto, este proceso de activación de la semilla se logra a través de, dependiendo, los autores hablan de 3 o 4 fases, ¿ya? Una primera fase cuando se germina una semilla, cuando se activa una semilla, ¿verdad? Es la absorción pasiva, en este caso de agua, que normalmente precede al proceso de la emergencia que normalmente uno ve cuando aparecen tanto la radícula como la plumilla, ¿ya? Y esta causa justamente el hinchamiento, ¿verdad? Y la ruptura normalmente de la capa que envuelve la semilla conocida como testa, ¿ya? Después de eso viene una segunda etapa en esta activación y germinación, ya que es una actividad más bien fisiológica, en la cual empieza toda una activación enzimática y respiratoria
dentro de la semilla, y después de eso, bueno, algunos hablan de una etapa también, una tercera etapa, que es cuando empieza ya la absorción o la asimilación de reservas alimentarias en el embrión, ¿ya? Dependiendo, repito, los autores. Y finalmente una última etapa tiene que ver principalmente ya cuando empieza la elongación principalmente, ¿verdad?, del tallo dentro de la semilla del embrión, lo que genera finalmente que tanto la radícula inicialmente, que es lo primero que aparece, y después la plumilla aparezcan, lo que normalmente conocemos como la emergencia. Ese es un poco el proceso que normalmente tiene esta semilla en su activación y germinación, ¿ya? Eh, Ahora, para activar esta germinación, lógicamente, hay algunas formas de poder facilitarla, ¿ya? Una de esas claramente es poder hacer un remojo en algunas de ellas, sobre todo cuando vemos que son semillas más duras o de mayor tamaño. El remojo ayuda o facilita bastante esta activación. Este remojo puede ser aproximadamente 8, 14, 15 horas normalmente. Eh, de hecho, normalmente a los estudiantes también les aconsejo es que en este remojo, en esta agua, echemos unas 3 a 5 gotitas de peróxido de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada, ¿ya? Y que ayuda justamente y facilita bastante esta activación de la semilla. Ahora, existen otras semillas que también se tienen que hacer otros procesos, como el caso de la escarificación. Escarificación que se puede hacer con arena eventualmente, con lija, algunos le hacen algún tipo de corte también para debilitar eventualmente eh, la cubierta que las protege, la estructura externa, ¿ya? Eh, y eso facilita, sobre todo en el caso de los paltos típicos que se tiende a pasar una escofina, una lima normalmente en las puntas, ¿ya? También existe justamente lo que se conoce como escarificación química, que es la que generalmente genera el tracto digestivo de los animales, muchas veces en la semilla. Esto se puede, ¿cómo se llama? Hacer también, por ejemplo, eventualmente pasarlos por vinagre, eventualmente pasarlos por limón, también ayudan muchas veces a hacer esta escarificación química, ¿ya? Ahora, existen otras semillas, como el caso de la zanahoria, por ejemplo, que requieren poder simular algunas condiciones de frío, por ejemplo, que requieren estas semillas para poder eh, germinar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa? Estratificar significa llevarla al refrigerador a frío durante algunas 2 a 3 semanas normalmente, y después de eso hacer su germinación. Otras semillas también requieren algo de calor, por ejemplo, el caso de las semillas de sandía, muchas veces los viejos lo que hacen es colocarlas cerca del fogón, ya en un calcetín viejo, etcétera, ya, o otro incluso las colocan a germinar en bosta recién, bosta fresca de vaca. Entonces, en primera instancia tiene un poco de calor y ayuda justamente a la germinación durante algunas horas, ¿ya? Entonces, repito, la estratificación puede ser con frío o con calor, ¿ya? Lógicamente, acá algo importante para el efecto de la germinación, y es por eso que muchas veces hay viejos que trabajan con camas calientes que se hacen normalmente con algún tipo de parrilla eléctrica, vapor, o derechamente con guano también. Eh, Guano fresco sobre bajo tierra, en este caso, en un cajón, y en la temperatura del suelo. Y la temperatura óptima normalmente del suelo va entre los 20 y los 25 grados, siendo los 25 la principal. De hecho, en el caso del tomate, una emergencia del tomate a los 6 días, 6, 7 días, se va a dar justamente cuando tengamos temperaturas sobre 25 grados. Por ejemplo, en el caso del tomate, si tenemos temperaturas de 10 grados o menos, va a demorar mucho más, pudiendo llegar fácilmente a los 30, 32, hasta 40 días normalmente. Entonces la temperatura es bien importante desde el punto de vista de la germinación, ¿ya? Acá vemos una guardadora, una agricultora de acá de la zona de Champa, Hospital, ¿ya? Que es la Margarita Celis, ¿ya? Ella trabajó en el proyecto este que les conversaba recién, y es un proceso bien interesante, que ella le llamó poner las semillas en barbecho, ¿ya? Es un término que adoptó ella justamente. ¿Y qué consiste esto? Es que, bueno, Margarita pone en remojo las semillas, pero muchas veces estas semillas no alcanza a llevarlas inmediatamente o a una bolsa o no las alcanza inmediatamente a llevar a campo. Entonces, ¿qué hace Margarita? Las deja en esta eh, tapa de tortas recicladas y echa dentro un poco de sustrato húmedo, compost principalmente, y ahí colocan las semillas que no alcanzó a llevar después de 8 o 10 horas de remojo.
Entonces, ¿qué hace? Las deja en barbecho. Entonces, ahí las puede tener 1 o 2 días más. Entonces, cuando tiene tiempo ya de poderlas llevar, las semillas, si se dan cuenta, tal como se está mostrando ahí, que es un protoyuga que ella trabaja, que es muy, muy antiguo, saca ya incluso ya con radícula y las lleva al campo. Entonces, ya han avanzado. Entonces, se mantiene en un ambiente protegido. Repito, es un término adoptado por ella bien interesante, en la creatividad, en la actividad campesina, tanto de mujeres como de guardadores también, es bien interesante. Y aquí hay un ejemplo, ¿ya? Bueno, para mantener justamente la autenticidad eventualmente de una semilla o de una simiente, la técnica más utilizada es justamente la depuración varietal, que tiene que ver principalmente con poder seleccionar las plantas que cumplen determinadas características que yo busco ya obtener en esta variedad, ¿ya? Y que responde, por lo tanto, a las exigencias que yo tengo, que yo busco como agricultor o agricultora, ¿ya? Entonces, optar por una variedad va a depender justamente de muchos factores, ¿ya? Va a depender principalmente de quién, lógicamente, la siembra, de, las, de los gustos que eventualmente, de los tomates que vemos acá, a lo mejor a algunos no les gusta el amarillo, no les gustan los tomates más pequeños, de tamaño mediano, quizá un tomate más acostillado, o el primero que vemos, por ejemplo, acá a la izquierda, hacia arriba, un tomate rosado, por ejemplo. Eh, entonces va a depender de eso, va a depender también de la resistencia eventualmente a condiciones agroclimáticas, ¿verdad? Muchos buscan en los tomates también precocidad, por eso muchas veces se cosecha el primer tomate, color eventualmente. Entonces, en esto también hay mucho también de costumbre, de tradición, de historia. Hoy día muchos agricultores o agricultoras que trabajan en agroecología, que trabajan en forma orgánica, buscan justamente mantener estas variedades antiguas por sabor, por aroma, porque hay un tema de historia, de costumbre, de evocar eventualmente la familia cuando eran más chicos, etcétera. Yo particularmente cuando me he tocado de repente llevar tomate a Santiago y se los paso a algunas personas, amigos, etcétera, muchos, la opinión es justamente este tomate ya no se ve, este tomate es el que comía yo cuando era chico, hace 20, 30, 40 años, claro. Estas variedades se perdieron porque tienen mala post cosecha, pero el sabor, las cualidades organolépticas son muy, muy superiores, ¿ya? Entonces, por eso el tema de la depuración varietal va a depender principalmente de eso, muchas veces, ¿ya? Bueno, acá lo que hay que también tener cuenta que hay distintos tipos de plantas cuando uno hace esta depuración varietal. Hay plantas que lógicamente que van a ser de ciclo anual, van a ser otras plantas que normalmente van a tener 2 ciclos, un ciclo de un primer año vegetativo y un segundo año reproductivo, ¿verdad? Como las plantas bianuales, cebolla, etcétera. Pero hay otras también que pueden mantenerse durante bastante más tiempo, ¿verdad? Que son perennes o plurianuales normalmente, ya como el caso de la alcachofa. La alcachofa justamente se puede mantener durante más de 3, 4 años, aunque desde el punto de vista productivo normalmente 3 años para efectos de rotación, ¿ya? En todas, por lo tanto, se puede producir la polinización y la fecundación, que es un elemento importante para poder lograr justamente semillas. Y acá es importante, desde el punto de vista de la fecundación y la polinización, distinguir entre 2 tipos de plantas, ¿ya? Unas conocidas como plantas autógamas, que se tienden a ser autopolinizantes, y otras que normalmente se conocen como plantas alógamas, que normalmente son las que se tienden a cruzar. Entonces, bueno, pues si vemos acá, por ejemplo, dice hay una diferencia entre plantas autógamas, ¿verdad? Donde el polen y el óvulo pertenecen a la misma flor, se mantiene resguardado normalmente, como el caso del tomate, y otras plantas que son alógamas, es decir, la polinización normalmente es más bien abierta y cruzada, ¿ya? Donde muchas veces un órgano está en una planta y el otro está en otra, ¿ya? Como el caso de las cucurbitáceas, o eventualmente el polen normalmente que proviene de la misma planta, o que son hermafroditas, no siempre alcanza a polinizar la misma planta, porque eventualmente tienen periodos distintos, etcétera. O sobre todo también porque muchas veces los insectos generan esto. Entonces, en el caso de las plantas alógamas de polinización abierta, es donde más se genera el cruce entre una variedad y otra, ¿ya? Ahora, según cómo sea esta polinización, en el caso de las plantas alógamas principalmente, repito, esto no quita que las plantas autógamas o autopolinizantes también se puedan cruzar. Es principalmente el traslado que se genera del polen a través de 2 formas, ¿ya? Una forma anemófila principalmente, que es el viento que traslada justamente esto, y otra es también la forma entomófila, que son normalmente sírfidos, ¿verdad? Eh, ciertas moscas, etcétera,
algunos coleópteros, abejas normalmente, que son las que permiten esta polinización. Y repito, en el caso de la incidencia de estos insectos, ¿ya? De la polinización entomófila, pueden también generar cruces, incluso en las autopolinizantes que estamos viendo acá, que son las que presentan menos problemas normalmente cuando se hace el trabajo con las semillas, ¿ya? Ahora, lógicamente en planta autopolinizante el cruzamiento es bastante menor y dependiendo normalmente puede ir desde un 0,1, 0,2%, 2, 5%, y sobre todo cuando tenemos sistemas que no son muy diversificados, que más bien monocultivos, claro, puede ir desde un 10 a un 30, 40% perfectamente el cruce, ¿ya? Pero repito, el autopolinizante es bajo, sobre todo en sistemas agroecológicos es bastante menor. Ahora, para evitar el cruce dentro de estas plantas autopolinizantes o autógamas, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es alejar los cultivos unos respecto a otros, aproximadamente distancia entre 3, 5 a 7 metros, ¿ya? Ese es el ideal. Y si a eso sumamos, tal como estamos viendo acá, por ejemplo, la planta de tomate, está resguardada también por una protección, ¿ya? Una protección, en este caso, de otra plantación de mayor tamaño, como el caso de una plantación de maíz, ¿ya? Entonces ahí también justamente facilita este trabajo de evitar justamente, y ahí la distancia puede ser menor, ahí podemos hablar de 2, 3 metros, perfectamente. Ahora bien, hay que evitar también, lógicamente, en las plantas alógamas, la polinización natural, porque lo que genera justamente es polinización cruzada, ¿ya? Y esto hace que muchas veces genere mucha variabilidad. Entonces, lo que buscamos normalmente es poder conservar cierta pureza genética y sanidad de la especie o variedad. Entonces, ahí justamente es donde se genera mayor problema en este, en este tipo de variedades de polinización cruzada, ¿verdad? Repito, alógamas principalmente. Entonces, hay que usar, por lo tanto, sistemas de protección que nos permitan, por lo tanto, aislar estas variedades y que no se generen este tipo de cruces. Cruces que también se puede dar perfectamente con flora espontánea, como pueden ser en este caso las arbences, ¿ya? Que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las lechugas, se pueden generar con lechuga silvestre, el caso también de la zanahoria, etcétera. Entonces, hay que buscar justamente técnicas, formas de poder proteger esto. Bueno, veamos algunas de estas formas de poder proteger estos cultivos. Una forma es justamente la aislación temporal, en términos de tiempo. Por lo tanto, significa sembrar eventualmente en distintas fechas distintas variedades. ¿Para qué? Para poder generar o evitar en este caso que florezcan todos en el mismo instante. Entonces hay que ir generando una siembra escalonada, lo que se conoce, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que ir combinando justamente plantas de ciclo corto, de ciclo medio y ciclo largo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en este ciclo agrícola, la zona central, ¿ya? Una siembra de maíz. Entonces podemos observar justamente cómo, en el caso del maíz, podemos sembrar un maíz temprano, ¿ya? Como el morocho, por ejemplo. Entonces podemos, a fines de invierno, principio de primavera, septiembre, por ejemplo, principio o fines de agosto, podemos eventualmente trabajar con un maíz, podemos protegerlo en este caso para evitar algún tipo de helada, manta térmica, ¿ya? Y estar cosechando, por lo tanto, a principios de verano, enero, etcétera. Eventualmente después podemos llevar otro cultivo u otra variedad aproximadamente a mediados de primavera, ¿ya? Por lo tanto, ya estamos hablando noviembre, mediados de noviembre, etcétera, ¿ya? Y estar cosechando, por lo tanto, a fines del verano, ¿ya? Marzo. Y una tercera variedad podemos trabajarla perfectamente en verano, ya a fines de diciembre, enero perfectamente, mediados de enero, y estar, por lo tanto, cosechando y haciendo guarda de semillas, por lo tanto, ya en otoño, abril, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos una propuesta de siembra escalonada de 3 variedades distintas de cultivo, un morocho, un camelia, eventualmente un diente de caballo, ¿ya? A través de esta técnica, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de ciclo corto, medio y largo, también hay que justamente ir distanciando. Y bueno, ¿estas distancias cómo van? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de 2 cultivos de ciclo similar, ya sea corto, medio o largo, tendríamos que estar espaciando aproximadamente entre 40 y 45 días uno respecto a otro. Ahora, cuando hablamos entre ciclos cortos y medios, o medios y largos, dependiendo del intervalo, ahí ya deberíamos estar hablando de 30 días normalmente. Ahora, entre ciclos cortos y largos, ¿verdad? Ahí basta simplemente, como una variedad puede ser de ciclo corto, no sé,
90, 120 días, y otra variedad puede ser de ciclo más largo, 150, 180 días, ahí se pueden sembrar perfectamente las dos al mismo tiempo, ¿ya? Eso, repito, va a depender justamente de cada una de las variedades con las cuales estemos trabajando. Otro tema también que tenemos que contemplar justamente es esto, la aislación espacial eventualmente que se pueda ir dando entre una variedad y otra. Por lo tanto, normalmente consiste en establecer distancia entre una y otra variedad, que normalmente, sobre todo en variedades de alógamas, ¿verdad? Estas pueden ir fácilmente entre los 800, ¿verdad? Metros hasta el kilómetro, fácilmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente en el caso de la polinización entomófila, hay abejas que fácilmente pueden llegar a de 3 a 5 kilómetros normalmente entre una y otra. Entonces acá buscamos justamente esta separación para poder lograr evitar el cruce. Ahora, si tenemos cercos vivos o barreras naturales, acá vemos justamente un cerco vivo, puede ser menor a 500 metros normalmente, ¿ya? Ahora, lo interesante de esta diapo que dejé acá puesta justamente es que muchas veces el cerco vivo incorpora solamente el concepto de un cerco, acá vemos un cerco doble. Entonces es interesante porque en algunos, por ejemplo, huertos que he visitado yo, han hecho este tipo de cercos dobles donde hay un camino interior. Entonces es un camino que uno puede recorrer sombreado, sobre todo para los agricultores, cuando hay muchas altas temperaturas, es también un lugar de resguardo, de alimentarse, de refrescarse un poco también. Entonces, también una actividad bien interesante. En el predio del molino del biodinámico se observé esta forma de hacer un cercodio, bien interesante. Ahora, lógicamente, estas distancias también van a estar en función de los climas. Climas templados, por lo tanto, normalmente las distancias pueden normalmente disminuir y aumentar en lugares que son un poco más secos, ¿ya? Estas distancias, ¿ya? ¿Por qué? Porque el insecto tiene que buscar más lejos, ¿ya? O los vientos también se tienen que considerar, por lo tanto, también hay que ver la dirección del viento para justamente poder generar distancias mayores o menores en función de la dirección o la ecuación del tiempo. Un elemento tercero, ¿verdad?, es la aislación con barreras mecánicas, ¿ya? Como el que estamos viendo acá, que consiste principalmente en separar variedades a través de mallas mosqueteras, ¿verdad? O también pueden ser antiáfidas, también existe también ese recurso. También pueden ser mantas térmicas, ¿ya? Que también es un recurso bien interesante, sobre todo cuando se quiere trabajar en invierno, con variedades que se dan normalmente en invierno que requieren vernalización. Su objetivo principal es impedir que los insectos lógicamente entren. Entonces acá lo que se hace es eventualmente ir abriendo alternadamente una malla respecto a otra. O eventualmente también lo que se puede hacer es colocar una colmena y dejarlas dentro de estas mallas, y por lo tanto lo que estamos acá evitando es que salga el insecto, ¿ya? También estas mallas se pueden llevar perfectamente a nivel de una sola flor para evitar la polinización respecto a las demás plantas, ¿ya? Si queremos rescatar una semilla en particular, ¿cierto? Ahora, normalmente la utilización de esta estructura responde más bien a tipos casetas también que se pueden hacer perfectamente, pueden ser microtúneles, macrotúneles normalmente, y que son revestidas en este caso con mosqueteras, racheles, etcétera, ¿verdad? Y son bastante eficaces, sobre todo cuando uno quiere producir semilla a mayor escala, ¿ya? Sobre todo los mesotúneles o macrotúneles también ayudan bastante en eso. Y lógicamente lo que se tiende a utilizar justamente es irlas trabajando en forma alternada. De hecho, acá vemos justamente en esta fotografía cómo se está abriendo una malla y la otra se acaba de cerrar para permitir justamente que esta variedad se logre generar la polinización. Normalmente se habla temprano en la mañana, bien temprano, eso es súper importante porque la actividad de los insectos se da a las primeras horas de luz, ¿ya? Y se cierra normalmente ya cuando empieza a atardecer. ¿M? Entonces, ¿qué plantas, por ejemplo, variedad de alógamas, como el caso de la sandía? Ayuda bastante si tenemos dos tipos de sandía, ¿ya? Sobre todo si trabajamos con variedades antiguas que muchas veces uno busca tenerlas o disponer con ellas, y no siempre los terrenos son eh, lo suficientemente grandes para poder trabajar. Otro criterio importante a tener en cuenta justamente es la selección, ¿ya? Entonces acá, en el caso de la selección, hay varios criterios que se pueden establecer, ¿cierto? Primero que nada, solamente plantas fuertes son las que se tienden a generar. Por lo tanto, toda planta que eventualmente pueda presentar algún tipo de patógenos, ¿ya? Se tienen que desechar, ¿ya? Y, entonces hay que también, por lo tanto, tratar de evitar eventualmente, por lo tanto, estos individuos normalmente o
vegetales que no son muy deseados, ¿ya? Entonces, una técnica bien importante ahí es el marcaje, ¿ya? Cómo marcar. Y acá vemos muchas veces que muchos agricultores le ponen una pitilla, una lana normalmente a la planta, eventualmente, ya algún tipo de esta wincha de electricista de color también ayuda, etcétera. La idea es justamente que las demás personas, ¿verdad? Las que puedan entrar al huerto sepan que esta planta no se puede ocupar porque fue elegida. ¿Elegida con qué criterio? Bueno, por ejemplo, con hortalizas de fruto, la textura normalmente, el tamaño, el sabor, es una de las cosas que se busca normalmente en este tipo de frutos. También el tema de tempranero, de un cultivo tempranero, de precocidad principalmente. Entonces es un criterio justamente que se tiende a ocupar para este tipo de cultivos. Entonces muchas veces el primer tomate se tiende a utilizar, en el caso de la haba, normalmente las habas inferiores, de las que están más abajo en el suelo, que fueron las primeras que empezaron a aparecer también. Eso genera justamente precocidad en la planta, ¿ya? El otro elemento también a considerar muchas veces en hortalizas de frutos, sobre todo hoy día con el cambio climático y veranos calurosos muy extremos, es justamente la densidad de hoja que se genera en estas plantas. El caso de, por ejemplo, pimentones, la pudrición seca o golpe de sol normalmente que sea. Entonces, se trata de buscar variedades con mayor follaje, con mayor cantidad de hojas. Entonces, uno va seleccionando, el agricultor va seleccionando las plantas que tengan mayor follaje, por ejemplo. También es un criterio de selección a realizar. ¿Ya? Ahora, no siempre la precocidad es un criterio. En el caso, por ejemplo, de la lechuga, lo que uno busca es escoger, por ejemplo, son las que demoran más en emitir el tallo floral. ¿Por qué? Porque acá no buscamos, ¿verdad?, que las lechugas se suban rápidamente. Buscamos normalmente que las lechugas se mantengan lo más posible y que no se suban tan rápidamente. Entonces, justamente acá el criterio es distinto. Acá lo que se busca principalmente que dure mayor cantidad de tiempo, ¿verdad?, su etapa vegetativa para efectos justamente del consumo, ¿ya? Entonces los criterios son bastante distintos a variados, ¿ya? Ahora, lógicamente las plantas alógamas son las que tienen mayor variabilidad genética respecto a las autógamas, ¿ya? En algunos casos la variabilidad puede ser un elemento importante, interesante, porque te van a llegar una variedad nueva, distinta, ¿ya? Y que uno la puede ir sembrando y año a año y finalmente se puede ir afirmando y generando una semilla criolla, ¿ya? Pero no siempre se busca esto, ¿ya? Eh, lo que muchas veces lo que se busca es justamente tratar de mantener un determinado tipo de cultivo y por lo tanto también mantener ciertas características, ¿verdad? Y para lo cual, ¿verdad? Lograr esto y no se empobrezca muchas veces esta variabilidad en términos de forma, lo que se hace justamente es poder tener una cantidad mínima para poder establecer eventualmente una población adecuada de semillas, ¿ya? Y esto se logra muchas veces con disponer de, dependiendo de las variedades, de 8, de 10, de 15 variedades, ¿ya? Y esto es lo que normalmente se conoce como la selección masal, ¿ya? La selección masal es una técnica que antiguamente los agricultores han desarrollado para poder mantener la cantidad de semillas, ¿verdad? ¿Qué significa la selección masal, verdad? Es que normalmente dentro de un grupo de mazorcas, por ejemplo, en el caso de los maíces, se tratan de dejar las mejores. Acá vemos justamente una selección de las mejores mazorcas, por lo tanto, las más pequeñas, las con menor cantidad de granos, se dejan fuera. Incluso acá en estas mismas mazorcas podríamos dejar varias fuera. Por ejemplo, esta se ve bastante bien en términos de cómo están dispuestas las corridas. Esta, por ejemplo, no se ve muy bien, ¿ya? Acá se ve bastante uniformidad. Entonces, incluso acá en esta mazorca que tiene mayor tamaño, también podemos incluso eliminar algunas, ¿ya? Entonces, lo que hace justamente es, se cosechan en masa, ¿ya? Todas las mazorcas, primero que nada, que es una primera selección, elegir las mejores plantas y a partir de eso las mejores mazorcas y a partir de eso ir sacando una cantidad de semillas de cada una de estas y mezclarlas, ¿ya? ¿Para qué? Con esta mezcla poder utilizar nuevamente en una generación y así sucesivamente. Y de esa forma, por lo tanto, se va manteniendo y se va mejorando justamente esta variedad de estas semillas, ¿ya? Y entonces esto es lo que se conoce, repito, como selección masal. Repito, primero seleccionamos plantas con mejores características, después eso
seleccionamos las mejores mazorcas que entregan las mejores semillas, y en masas se juntan todas, se unen, y esa es la que finalmente se va a ocupar, ¿ya? Esa es una forma de realizar. Ahora, lógicamente, esta selección masal no siempre es tan adecuada, tiene algunos problemas que se pueden dar principalmente con que muchas veces el efecto del genotipo no es muy, no expresa de muy buena forma ya el terroir o la condición del suelo. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Que el medio eventualmente ambiente puede incidir muchas veces en esta variabilidad, ¿ya? Y el suelo es uno de los elementos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si un maíz eventualmente creció en un solo espacio, ocupa una determinada mazorca, un determinado porcentaje, con determinadas características, por ejemplo, donde hay muy poca competencia, una hilera, dos hileras normalmente, que muchos campesinos lo hacen así, y en un suelo muy fértil, claramente, el poder observar esta mazorca de tan buena calidad, de buen tamaño, va a ser producto principalmente del suelo, de la fertilidad, etcétera, y no del ambiente donde se generó. Entonces, por eso muchas veces también no es una técnica muy adecuada. Entonces, lo que se hace acá es una selección masal, ¿verdad? Estratificada, que es otra técnica también a utilizar. ¿En qué consiste esta selección masal estratificada? Veámosla acá. ¿Cierto? Por lo tanto, tal como dice acá, para hacer más eficiente la selección, se pueden introducir algunos cambios. Primero, hacer lotes. Acá vemos, por ejemplo, 4 lotes, ¿verdad? En las cuales fueron divididas. Entonces, ya no es una hilera, ya no son 2 hileras, es un lote de mayor tamaño. Estamos hablando, por lo menos acá, de 6, 12 plantas normalmente divididas en sublotes de 3 cada una, de 9, perdón, cada una, ¿ya? Lo segundo, por lo tanto, lo que se cosecha son solo plantas que tienen competencia, ¿verdad? Competencia directa alrededor, ¿ya? Por lo tanto, se descartan las que la están rodeando, por lo tanto. Entonces se busca las plantas que están insertas en el centro, que tengan mejor aspecto visual. Y además, lógicamente, si eventualmente se genera algún tipo de polinización cruzada, se va a dar, por lo tanto, en las plantas que estén externas. Bueno, acá este esquema, lógicamente, habla de 9 plantas por lote, pero pueden ser muchas más. ¿Ya? Pueden ser mayor cantidad, mejor aún si es mayor. Y por lo tanto, tercero, lo que se hace acá es elegir las mejores mazorcas las que están rodeadas, ¿verdad? Y es de esas mazorcas después, lógicamente, hacer una selección masal y al elegir específicamente las mejores plantas en cada sublote, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que se conoce como selección masal estratificada, ¿ya? Que es una técnica mejorada. De hecho, las culturas antiguas, los mayas sobre todo, o las culturas de acá del norte, los aymaras, etcétera, usaban estas técnicas. Muchas veces hacían corridas de 8, 10 hileras, y normalmente elegían o utilizaban como semillas las que estaban en el centro, ¿ya? Entonces, ya también muchas culturas antiguas utilizaban esta técnica de la selección masal estratificada, ¿ya? Bueno, lógicamente después que hemos ido haciendo y hemos visto todas estas técnicas de selección, ¿verdad? Y hemos visto estos métodos de selección, que es el masal simple y el estratificado, tenemos que entrar ahora en lo que es la parte final, que es la cosecha, limpieza y guarda de las semillas, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos que considerar es justamente que vamos a encontrarnos con plantas que son anuales, ¿ya? Y por lo tanto que van a producir semillas en la misma temporada. En cambio, también nos vamos a encontrar con plantas que son bianuales, por lo tanto van a entregar en un segundo año la semilla, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ciertas características. En el caso de las plantas anuales, ¿verdad? Muchas requieren, lógicamente, un tiempo adicional después de haber alcanzado su madurez morfológica. Entonces, además de que caen o ser sacadas de la planta, requieren un tiempo más de curado para poder terminar su maduración más bien fisiológica. Porque lo que estamos viendo normalmente cuando se sacan de la planta es una variedad más bien morfológica. Por lo tanto, por eso requieren un tiempo de dormancia o de guarda, ¿ya? Ahora, el poder apurar o poder facilitar la madurez fisiológica, además de la madurez morfológica inicial, ¿ya? También otra técnica es retener el riego, ¿verdad? Cortar el riego normalmente, lo que hace muchas veces es eso, es poder apurar, por lo tanto, la madurez fisiológica de muchas semillas, y con ello, por lo tanto, su capacidad para poder germinar, ¿ya? Entonces, también es una técnica para poder lograr, repito, esta madurez fisiológica, ¿ya? Que, repito, no es lo mismo que la madurez morfológica. La madurez morfológica normalmente está cuando alcanza el tamaño adecuado, pero requiere después, para lograr la fisiología, requiere un poco de tiempo. Ahora bien, en el caso de las plantas bianuales deben normalmente generarse un proceso de vernalización, ¿ya?
por lo tanto, exposición a esta cantidad de horas de frío, por lo tanto, requieren un tiempo de invernación, ¿ya? Requieren, por lo tanto, tiempo normalmente entre 3 a 6 a 8 semanas, temperaturas normalmente menores a 8 o 7 grados, ¿ya? ¿Para qué? Para poder iniciar la formación, en este caso, del tallo floral, ¿ya? Que nos va a permitir justamente el poder subir semillas. Ejemplo de eso, lógicamente, tenemos el caso de las zanahorias, que se genera normalmente esto. La zanahoria, cuando cumple su ciclo en enero, febrero, marzo, se saca, se guarda, y normalmente en septiembre, octubre, nuevamente se vuelve a sembrar, cortando la parte superior, dejando solamente la parte de las raíces, ¿ya? Entonces ahí va a emitir de 3 a 5 tallos nuevamente, y normalmente esos 5 tallos se dejan 2 o 3 normalmente para poder, en el caso de la cebolla. En el caso de la cebolla, vemos lo que estamos viendo acá, en el primer año la parte vegetativa, donde se consume la zanahoria, después la zanahoria se saca, se puede dejar en estratificación, en arena, normalmente húmeda, durante 2 o 3 meses, para normalmente ya en verano, perdón, en primavera volver a sembrar, como estamos viendo la segunda etapa acá se vuelve a sembrar, y es ahí donde nos va a entregar principalmente ya la semilla mejorada, ¿ya? Entonces, son tratamientos distintos a los que se establecen normalmente con las plantas anuales, ¿ya? Entonces, esa es la forma de poder cosechar en este caso, ¿ya? Ahora bien, vamos a encontrarnos con semillas de frutos dehiscentes y con frutos indehiscentes, ¿ya? Los frutos indehiscentes normalmente son los que no se degradan, los que no se caen. Ejemplo, bueno, acá lo estamos viendo en el caso del maíz. El maíz se mantiene fijo a la coronta, ¿ya? Y por lo tanto, acá se puede cosechar claramente la mazorca completa, ¿ya? Bueno, hay agricultores que esperan que se seque la mazorca en la mata y después se saca la coronta. Otros, cuando ya empiezan a tomar, a endurecer, ¿ya? Y que la prueba, de hecho, ahí se está viendo, que es, en este caso, enterrar la uña, y si no genera ningún tipo de marca, ya está en condiciones de grano de poder maduro para poder ser sacado. Entonces, repito, hay algunos que dejan en la mata la mazorca, ¿ya? Que seque, y después sacan la mazorca de la mata, u otros derechamente, cuando ya empiezan a ver que empieza a madurar, sacan la semilla, o sea, la mata completa, y después de esto la dejan secar durante 2 o 3 semanas bajo un tipo de techumbre, un galpón sombreado y ventilado, ¿ya? Hay dos métodos de poder realizar esta cosecha normalmente en el cultivo, ¿ya? Eh, bueno, bueno, acá un poco lo que explicaba recién, ¿verdad? También es posible, por lo tanto, cortar en forma completa, entera la mata y secar bajo un cobertizo. Ahora, lógicamente las mazorcas se van a seleccionar justamente en relación a forma, granos, hileras, cómo están organizados normalmente los granos. Entonces acá vemos justamente cómo en el mesón un maíz camellia se está seleccionando las mejores variedades en un lado, y las que presenten mala calidad se dejan y se desechan normalmente, ¿ya? En términos generales, respecto al maíz y todas estas plantas que tienen esta característica, prefiero elegir normalmente los granos destinados a semillas, ojalá de numerosas mazorcas, no de una sola. Lo que hablábamos anteriormente, la selección masal, ¿ya? Por lo tanto, esto me permite justamente poder generar mayor diversidad genética. ¿Mm? Ahora, es recomendable también escoger preferentemente, en este caso, los granos del medio. De hecho, acá fueron sacados los granos que no se van a utilizar y se dejaron justamente al centro los granos que se prefieren principalmente, ¿ya? Ahora, y esta extracción normalmente muchas veces se puede hacer a mano, con guantes, por ejemplo, que ayudan bastante, que los viejos muchas veces en el campo tienen las manos bastante curtidas para hacer esto, ¿ya? A veces eventualmente se puede ocupar otra corota, como la que está ocupando acá este campesino. Entonces una forma también puede sacar y extraer justamente esta parte media del grano, que son los que nos van a entregar la mejor. Incluso algunos hablan solamente de esta parte, de esta zona, justo en el centro, y el resto se descarta. Ahora, ojo, que esto no necesariamente es necesario. Si tengo una sola mazorca y no tengo más, puedo perfectamente también utilizar la de los extremos. La información genética va a estar en cada uno de los granos, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, cuando los granos ya están secos eventualmente, lógicamente los sacamos, los limpiamos eventualmente, los venteamos si es necesario, si tiene algún tipo de suciedad. Normalmente en el caso del maíz no tenemos este tipo de problema.
Y normalmente lo que se hace justamente es llevarla a un proceso de estratificación, es decir, de congelado durante algunos días, ¿verdad? 2, 3, 4 días ya en el freezer. ¿Para qué? Para poder eventualmente, si existe algún tipo de insecto, poder eliminarlo, ¿ya? Entonces hay justamente un consejo bien importante para esto, ¿ya? Después de eso nos vamos a encontrar con los frutos dehiscentes, ¿ya? ¿Cuáles son los frutos dehiscentes? Los que se granan fácilmente. Y acá vemos justamente el poroto de la margarita, es un poroto de yuca, un poroto antiguo. A Margarita se lo regaló su suegro, que murió a los 90 años, o sea, su consuegro, perdón. Y él lo traía de su padre, incluso. Imagínense la cantidad de años, más de 100, 200 años, quizás este poroto. Y ella le llama el poroto de yuca. Y acá vemos justamente este poroto es un poroto dehiscente, es decir, es un poroto que se grana fácilmente, ¿ya? Eh, y por lo tanto los granos normalmente van a estar formados dentro de una vaina. Ahora, lo que se puede hacer eventualmente, una es dejar secar la vaina y con el poroto dentro de la mata, ¿ya? Y cosecharlo normalmente en la mañana, ¿ya? Y porque en la mañana muchas veces los viejos acá y la agricultora hacen esta cosecha, ¿por qué? Porque con eso evitan que se caiga la semilla. Entonces, una vez que ha secado eventualmente el rocío o, o la neblina, sacan esta vaina temprano en la mañana, ¿ya? Eh, Ahora, en el caso de las brásicas, llámese repollo, llámese en este caso brócoli, coliflor, que también son frutos dehiscentes, ¿ya? A veces conviene, en este caso, cosecharlos eventualmente cuando ya vemos que empiezan a madurar, empiezan a tomar un color oscuro. Y ahí normalmente se lleva una lona, un lugar techado, y se deja secar durante 2 a 3 semanas, ¿ya? Eventualmente puedo hacerlo también en la misma mata, pero repito, muchas de ellas, ¿verdad? Se granan fácilmente y se pierden muchas, y se autosiembran, ¿ya? Entonces, ahí también conviene, en este caso, extraerlas anticipadamente, ¿ya? A diferencia de otras variedades, ¿ya? Ahora, en el caso de los porotos, puede ser necesario eventualmente trillarlos, ¿ya? Y acá vemos justamente algunas características, ¿verdad? O algunas formas de poder trillarlos, ¿verdad? Eh, Ahora, dependiendo de las variedades, en el caso de los porotos, vamos a encontrarnos con variedades que son de crecimiento determinado e indeterminado. Muchas variedades de crecimiento determinado, en el caso del poroto, es concentrada su maduración. Por lo tanto, se tiene que cosechar completa, con mate y todo, ¿ya? En cambio, en variedades de crecimiento indeterminado, muchas veces, que son de hábito guiador, ¿ya? Uno va sacando semillas, ¿verdad? En la medida que va madurando. Entonces, muchas veces se trata de sacar las primeras semillas, las primeras vainas para poder principalmente buscar periodos cortos de la mata, precocidad principalmente, ¿ya? Entonces, bueno, cuando están secas, eventualmente podemos sacar los granos con las manos normalmente. Podemos rastrillarlas hacia una malla eventualmente, podemos también perfectamente pisarlas como estamos viendo ahí. Algunos colocan una lona, la golpean con un palito, etcétera. Hay distintas formas de poder hacer esto. En mayores volúmenes también muchas veces tienden a ocupar animales también, perfectamente, ¿ya? Entonces, de esa forma suelta la vaina, el grano, y por lo tanto se puede ya limpiar. Entonces acá vemos justamente cómo se va llevando después de esto a un tamiz, ¿ya? O a un arnero, donde salen muchos de los residuos, se sacan las vainas más grandes, y después de eso se llevan un venteo, ya que se conoce normalmente. Se puede incluso hasta ocupar un compresor, se puede perfectamente ocupar un ventilador también para esta operación, es perfectamente posible realizarlo. Los medios que tengamos disponibles para hacer esta operación, ¿ya? Eh, bueno, después de eso viene lógicamente la selección, ¿ya? Y para la selección, primero hay que retirar justamente los que nos expresen las características que buscamos, ¿ya? Sobre todo en la polinización cruzada, muchas veces vamos a encontrar con algunos fenotipos, ¿verdad? Muy distintos, ¿ya? También se van a alinear normalmente los que estén más deformes, sobre todo si eventualmente vemos alguno atacado por el brumo del frijol, ¿cachai? O también conocido como gorgojo, también se van a eliminar eventualmente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que este insecto, el gorgojo, que normalmente uno los conoce, el bruco del metal, o sea, del frijol, es un insecto bastante pequeño que normalmente bajo la cáscara de la semilla va dejando sus huevos. Entonces, para poder eliminarlo eventualmente podemos o llevarlos a un refrigerador durante algunos días, ya, congelador para que mueran,
O también se puede, si el volumen es mayor, colocar bajo los granos o la vaina bajo procesos de solarización durante algunos días, 4 o 6 días normalmente, ¿ya? ¿Qué significa colocarlos dentro de un plástico cuando hay alta temperatura? Y de esa forma también podemos ayudar a bajar la carga de gorgojos normalmente en la planta. Otra técnica también a utilizar son las plantas carnosas, ¿ya? Acá hablamos recién de todas las plantas o hortalizas de tipo seco, ¿ya? Pero las carnosas normalmente, o frutos carnosos, las semillas normalmente están envueltas en una gelatina que impide normalmente o inhibe su germinación, ¿ya? Estamos hablando de hormonas principalmente que inhiben este proceso, ¿ya? Como el ácido abscísico, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer justamente es generar un proceso de limpieza a través de la fermentación, ¿ya? Y lógicamente lo típico acá es el tomate, ¿ya? Entonces para hacer este proceso lo que hacemos es cortar el tomate, cortar el pepino, etcétera, por la mitad y extraer en este caso la pulpa junto con las semillas, ¿ya? Y llevarlas a un frasco, ¿ya? Y el frasco, ¿por qué? Porque me permite poder mirar, observar. Si es necesario, eventualmente puedo incorporar incluso un poco de agua, ¿ya? En el frasco, ¿ya? Hay algunas variedades que tienen muy poca pulpa, como no sé, el tomate rosado, por ejemplo. El tomate gota, sobre todo el tomate gota, tiene muy, perdón, el gota en realidad, no el rosado. El gota tiene muy poca pulpa, entonces ahí tenemos que ayudar eventualmente a esta fermentación con un poco de agua. La idea, además, durante eh, algunos días, que dura 2, 5, 6 días, mover este frasco, ¿ya? En la medida que se va generando esta capa o este moho sobre la superficie, que normalmente está asociado a un hongo, ¿verdad? A una óspora elástica que normalmente se va cubriendo esta, estos frascos, ¿ya? Esta pulpa que tenemos acá. Entonces la idea durante los 2 a 5, ir removiéndolo cuando vemos que se empieza a formar la capa de moho, revolverlo nuevamente, ¿ya? Incluso a veces se puede apoyar el proceso de fermentación a través eventualmente de algún poco de azúcar, eventualmente también se puede colocar para efectos justamente de que acelerarlo. Bueno, lógicamente previo a eso es bueno, si tenemos varios frascos, con un elástico tal como estamos viendo, colocarle un papel que identifique la variedad, una gasa, ¿verdad? En este caso, con un elástico también para evitar que entren insectos, etcétera, y pueda respirar. Entonces, es la forma adecuada de poder hacer esto, ¿ya? Lógicamente, cuando ya vemos que las semillas caen eventualmente del frasco, es cuando ya vemos justamente que perdió esta cubierta gelatinosa, ¿ya? Entonces, es el momento, por lo tanto, propicio para poder cosecharla, limpiar la semilla. Entonces, se lleva, por lo tanto, acá, se lleva en este caso a un, arnero, o sea, o a un tipo de colador, ¿ya? Moja en agua corriendo, ¿ya? Eh, para poder limpiarla. Ahora, lógicamente cuando caen acá, como estamos viendo acá, son semillas viables. Por lo tanto, todo lo que quede sobre la superficie son semillas que no son viables, por lo tanto se tienen que eliminar. Eso también nos ayuda un poco a esto, o a este proceso, ¿ya? Entonces acá vemos justamente el tema de la limpieza, ¿ya? En el caso, lógicamente, de frutos como el caso de las cucurbitáceas, a lo mejor vaya a ser necesario eventualmente hacer un proceso sin fermentación. Entonces acá muchas veces lo que se hace es llevarlos a agua, ¿ya? Para poder limpiarlos durante algunas horas, 6, 8, 24 horas, va a depender justamente de la variedad, ir moviéndola de vez en cuando, ¿ya? Y por lo tanto, de esa forma, muchas veces la pulpa se separa y se desintegra de las semillas, y ahí recién se pueden limpiar. Ahora, por lo tanto, tanto en el método de fermentación como en el método de limpieza, lo que hacemos justamente acá es llevarlo justamente a un colador, ¿ya? Para poder, en este caso, lavar a través de este chorro de agua, ¿ya? Luego de eso, eventualmente se pueden llevar a una desinfección, a un agua con cloro, a un 3% agua, un litro de agua, una cucharadita, un 3% o menos de cloro, durante 3 a 5 minutos, y eso también permite justamente eh, desinfectar esta semilla. ¿Ya? También ayuda a eso. Y después llevarlo a un proceso secado. Lo que se busca acá generalmente es utilizar ojalá mallas mosquiteros especialmente habilitadas para esto, que permiten airear, ir separando las semillas, ¿ya? Muchas tienden a ocupar
papel de este tipo, toalla nueva, pero muchas veces tienden a pegarse, ¿ya? Ojalá en un lugar relativamente sombreado y ventilado, ¿ya? Muchas agricultoras o agricultores también ocupan lugares oscuros para poder hacer esta labor. Y lógicamente después ya viene el tema de la guarda y el etiquetado, ya para ir terminando esta presentación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de, perdón, se me pasó, guarda y etiquetado, entonces, cuando se ocupa eh, semillas, la ideal es poder trabajarlas en frasco, es el lugar idóneo, inocuo para poder trabajar. Gran parte de los guardadores ocupan este, este medio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de guarda, la semilla claramente tiene que lograr un periodo mínimo de almacenaje, ¿ya? Con el objetivo principalmente de que logren su madurez fisiológica, ¿ya? Y por lo tanto, durante todo ese tiempo se mantiene en un estado de respiración muy leve, muy ralentizada, ¿ya? Y lógicamente eso permite justamente que el tiempo de guarda, el tiempo de curado, ¿ya? Vaya logrando finalmente inhibir el, el ácido abscísico principalmente y romper finalmente la latencia. Y por lo tanto, otras hormonas que tienen que ver con la activación, como la gibelina, la auxina, etcétera, entran en competencia, ¿ya? Eh, Ahora, las semillas, tal como decimos, cuando están almacenadas van respirando lentamente, por lo tanto, es importante mantener justamente un ambiente adecuado, temperatura, humedad, importante también, normalmente lugares mucho más oscuros, frascos oscuros son los que idealmente en general se tienden a ocupar para poder guardar dichas semillas, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Bueno, una semilla lógicamente tiene que tener ciertas características, tiene que ser justamente genuina, tiene que responder por tanto a la variedad, y por lo tanto es importante que no se mezclen una semilla respecto a otra. Y tiene que ser viable, lógicamente. Hay semillas, por lo tanto, por lo menos acá en Chile tienen una alta viabilidad en este caso durante muchos años y un poder de germinación bastante óptimo. Estamos hablando de poder germinativo sobre el 70%, a diferencia de otras semillas de otros países que es bastante inferior, ¿ya? Y dentro de la durabilidad o la viabilidad de las semillas, claro, creo que que tiene menor viabilidad justamente en la cebolla, que normalmente 1 o 2 años, pero además tienen bastante mayor tiempo de 4 a 5 años, y si están refrigeradas puede ser mayor a un 7 8 años perfectamente, ¿ya? Entonces son condiciones importantes a considerar para el tema de las semillas. Ahora, existen ciertos elementos auxiliares para poder apoyar este proceso de guarda, que muchos agricultores utilizan y transmiten justamente eh, a sus descendencias, ¿ya? Entonces, así como podemos observar acá, por ejemplo, 3 formas o 2 formas de poder hacer esto, ¿ya? Para poder protegerla. Uno, del exceso de humedad que pueda haber, y otro también de ayuda también al control de plagas y enfermedades. Entonces, acá vemos Margarita en una primera etapa, ¿verdad? Ella unta, por ejemplo, un algodón, de hecho creo que se alcanza a ver acá, perdón, eh, ahí está, se alcanza a ver acá el algodón, le prendió fuego, acá está prendiendo fuego, y en ese instante cierra. Por lo tanto, al cerrar se apaga el algodón y queda herméticamente sellado el frasco, ¿ya? Entonces, una técnica bien interesante. Ella también lo ocupa a veces con una velita chiquitita, en vez de con una velita chica, la prende, coloca la tapa y lo cierra herméticamente. Entonces, una forma bien interesante de poder sellar, ¿ya? Ahora, muchas veces también, como el caso de Patricia que estamos viendo acá, ella utiliza ceniza para poder desinfectar por un lado, y dos, evitar en este caso proliferación de humedad también dentro del frasco. Entonces es una técnica. Hay algunos también que ocupan el tema del ají cacho de cabra normalmente picado. Otros utilizan también corteza de quillay también, que es una práctica bastante antigua en muchos agricultores acá, que se utilizaba la corteza de quillay para poder proteger, ¿ya? Entonces son técnicas bien interesantes. Pero repito, creo que el tema de las cenizas es lo más utilizado. Hay otra agricultora también, la Viola, que ella usa ceniza, pero de bosta de vaca o de caballo, no me acuerdo exactamente, puede ser lo mismo, pero ella quema esa y esa es la que utiliza normalmente para poder utilizar como ceniza. Bueno, son técnicas que cada agricultor tiene, ¿ya? Lógicamente, una vez que ya tenemos guardadas, tenemos que etiquetarlas, ¿ya? Entonces, el tema del etiquetado es algo importante. Entonces, una vez, tal como dice acá, está limpia y separada, ¿ya? Es fundamental incorporarle ciertos datos para poder guardarla y almacenarla y después utilizar estos datos, ¿ya? Entonces, acá vemos justamente que tiene que tener qué variedad y qué especie estamos hablando, cuándo fue hecha la guarda o la adquisición o el intercambio de esta semilla,
con qué persona eventualmente intercambié, ¿ya? De qué lugar era, de dónde viene esta semilla, por lo tanto, ¿ya? Y algunas características que me pueda dar en este caso la persona con la que intercambié, la guardadora, etcétera, que puedo anotar ahí. Bueno, de hecho acá vemos justamente un modelo de sobres también que uno puede eventualmente ocupar y si da un intercambio de semillas, un trasquinto, hacer estos sobrecitos donde se pueden ir colocando y a la medida que nos vamos haciendo intercambios se van anotando inmediatamente las características, ¿ya? Importante también que hay muchos guardadores y guardadoras de semillas o curadores de semillas que tienen bancos de semillas de mayor tamaño. Entonces ahí, claro, es importante ir registrando, haciendo registro de la semilla que tengo. Entonces ahí importante ir generando planillas, por lo tanto, cuadernos para poder tener toda la asistencia de semillas que se tienen dentro de este banco de semillas. ¿A qué se le entregó? Etcétera. Existen ciertos mecanismos también de intercambio, de comercio justo en torno al tema de la semilla. Hay algunos guardadores que te pasan una cantidad de semillas en forma gratuita, pero el compromiso es que devuelvas, ¿verdad?, el doble después cuando ya hayas cosechado. Entonces hay algunas prácticas bien interesantes, ¿ya? Dice, el mejor almacenaje se logra también en lugares bastante cerrados, secos y fríos. Entonces, muchas veces se habilitan lugares específicamente. Normalmente, muchos de estos lugares donde se guardan son de adobe o se trabajan en técnicas de construcción con barro para mantener mejores condiciones, ¿ya? Ojo, evitar también acá el abrir en forma excesiva los frascos, porque cada vez que se abre un frasco para sacar semilla o para poder manipularla, también entra humedad, entonces también puede generar un conflicto con la semilla. Y ahí repito la importancia también, por lo tanto, del, de la ceniza, ¿no? Bueno, para ir finalizando, como último elemento a considerar, el trasquinto, ¿ya? El trasquinto de intercambio de semillas es una ceremonia que tiene un origen más bien originario de culturas como las mapuches, los incas, etc. Y acá en el caso de los mapuches tiene connotación de dos palabras, ¿verdad? Una es traf, ¿verdad? Que evoca normalmente el concepto de estrechar la mano, de dar la mano, ¿verdad? Con mi vecino, con el agricultor de al lado. Y la otra también tiene que ver con la profundidad que hago respecto a ese intercambio. Y la mirada normalmente es un elemento súper importante, el quinto, ¿verdad? La mirada que es un compromiso también, y es un tema de muy recíproca en este caso el intercambio, ¿ya? Pues en ella, por lo tanto, se encuentra normalmente, como dicen los mapuches, la energía vital que asciende hacia las fuerzas creadoras, ¿verdad? Y que al ser compartida a través de la semilla vincula normalmente a ambas personas, a ambas familias que hacen este intercambio, ¿ya? Que un repito, muchas veces se da un intercambio formal, como que estamos viendo acá, un trasquinto, o también un intercambio informal que normalmente se hace entre vecinos, ¿ya? Entonces, este intercambio se puede dar de dos formas. Ahora, el trasquinto, lógicamente, es una práctica ancestral dentro de las comunidades mapuches, principalmente, como estamos viendo acá, ¿ya? Que normalmente conlleva una ceremonia, ¿ya? Bastante más alargada, ¿ya? Y que implica normalmente todo un sentido más bien fraterno, espiritual, de participación, ¿ya? Que no solamente involucra el intercambio de semillas, sino muchas otras más prácticas, más, ¿ya? El intercambio, como dice acá, de semillas es solo una parte de esta actividad que se hace normalmente, porque además se conversa, se intercambia alimentación, se visita a la gente, etcétera. Entonces, el trasquinto es mucho más que esto, ¿ya? Ahora, por lo menos esta experiencia se ha ido rescatando a partir del intercambio de semillas a través del rasquinto, ¿ya? Entonces, es una práctica importante a considerar. Y normalmente los rasquintos se hacían justamente o a inicio de una temporada o al término de una temporada, para poder compartir la semilla cosechada o para poder recuperar o para poder renovar las semillas que normalmente se iban desgastando, se perdían, ¿ya? Finalmente, a modo de comentarios finales, decir que intercambio no debiese ser parte de un programa, de una feria, no debiese ser parte de, no sé, una celebración, no, es una ceremonia en sí. Entonces, y por lo tanto es una falta de respeto normalmente que sea dada de esa forma. Estas típicas ceremonias donde normalmente se traen ciertos representantes de importantes, alcaldes, diputados, no, no es el tema. Acá no estamos para sacarnos fotos como se dice normalmente. Ya es una falta de respeto a las guardadoras. Es una falta de respeto también traer elementos comprados. O sea, no sirve traer semilla que fui a comprar a la semillera. No, no es la idea. Ni tampoco si yo tengo semilla antigua venderla, tampoco.
se puede eventualmente, el trueque es como lo más importante. Peor aún si eventualmente alguien trae una semilla pintada con agroquímicos, es visto de muy, muy, muy mala forma, ¿ya? Entonces no buscamos hacer esto. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el trasquinto más bien es un evento que merece respeto, que requiere valoración, tal como se da en este tipo de comunidades, ¿ya? Eh, porque en ese intercambio muchas de estas semillas criollas, antiguas, tradicionales, que traen historias de 30, 40, 50 años, no solamente semillas, sino también se intercambian plantas medicinales, plantas ornamentales, variedades de frutales antiguos conocidos como frutales ancestrales, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es una ceremonia importante que requiere claramente respeto. Y eso sería la presentación respecto a la serie. No sé si hay alguna pregunta a partir de la presentación. Primero que todo, darte las gracias, Juan, por este hermoso trabajo que nos has presentado en torno al guardado, ¿no es cierto? Y al proceso, ¿no es cierto?, que significa todo esto y a la tradición que hay detrás, ¿cierto?, que tú también nos has mostrado al final. Una pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál crees tú que es el rol que cumple el estudiante de IDMA o IDMA? En los principios que tiene, los principios rectores que tiene, ¿no es cierto?, desde sus asignaturas particularmente de agricultura. ¿Cuál es el rol que crees tú debe cumplir en este proceso, en este proceso que nos has enseñado? Primero que nada, respeto. Yo creo que es importante tener una actitud de respeto frente a este tipo de prácticas, de valorar principalmente estas semillas que, tal como les decía, tienen en muchos de los guardadores, las guardadoras, 30 años, 40 años, 100 años, 150 años, mucha historia. Entonces hay un tema de poder valorar y de poder rescatar. Dentro muchos de los estudiantes también, cuando se encuentran con estas semillas, tratan de recuperarlas, rescatarlas y hacer que pueda movilizar. La semilla, tal como se dice muchas veces entre los guardadores y guardadoras, la semilla es libre, no debe ser patentada, tiene que correr libremente entre agricultoras y agricultores. Entonces los estudiantes también cumplen este rol de poder recibirlas con cariño, con respeto, pero también poderlas hacer correr, entregarlas, llevarlas. Hoy día visité un estudiante que se llevó algunas semillas de maíz antiguo, maíz, el diente caballo de acá de la zona Paine, y pasamos por una huerta comunitaria que había de una junta de vecinos, y ahí estaban los maíces creciendo ya aproximadamente unos 60, 70 centímetros. Entonces, ese es lo que uno busca, que se, ¿cómo se llama? Que se pase de mano en mano, que se mantenga. Muchas de estas variedades en muchos lugares se han perdido. No sé, Pirque, San Felipe, más hacia el sur, ya que los campesinos hablan de estas variedades como variedades que estuvieron presentes hace 40, 50 años, pero claro, en muchos lugares todavía se guardan, todavía se mantienen. Entonces los estudiantes tienen que valorar esto y tienen que, por lo tanto, mantenerlo y poderlo hacer que muchos otros agricultores puedan seguir utilizándolo. ¿No? Eso. Qué importante lo que nos estás mostrando y qué importante lo que estás planteándonos como tema. Invitar a toda nuestra comunidad, por supuesto, a que estos temas salgan, ¿no es cierto?, de las charlas, se lleven a la conversación. Hay muchos de ustedes que viven, ¿no es cierto?, en zonas rurales, que tienen espacios, ¿no es cierto?, de agricultura, que son agricultores, ¿no es cierto?, y que este tema va a resultar para ustedes tremendamente interesante. Darte las gracias, Juan, por este hermoso trabajo, darte las gracias por la dedicación que tuviste, ¿no es cierto?, al prepararlo y obviamente al mostrarnos con el respeto que se debe este proceso tan bonito y tan bello que hoy en día hemos aprendido. Dar las gracias también a la comunidad acerca de este proceso en el cual estamos, de este ciclo de charlas que tiene el objetivo de intercambiar, ¿cierto?, contenidos, intercambiar, ¿no es cierto?, materias, temas de importancia. Podemos decir que hemos cumplido entonces el objetivo de esta charla y esperamos que sigan ustedes participando con todos nosotros en las diferentes charlas que van a seguir dándose durante toda esta semana. Un gran abrazo, Juan, y por supuesto un gran Para abrazo ti, a toda nuestra comunidad. Muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. nos estamos viendo en nuestra oportunidad. Muchas gracias.